nosotros como Argentina y como Latinoamérica no tenemos que perder de vista también qué es lo que a nosotros nos ayuda a impulsar nuestro desarrollo de forma sustentable. En ese marco surge el hidrógeno. El hidrógeno es uno de los vectores energéticos destacados en los lineamientos para un plan de transición energética de cara al 2030. Como hablamos en temporadas anteriores, el hidrógeno no existe de forma aislada en la naturaleza, pero lo podemos extraer del carbón, del gas natural o incluso del agua, H2O. Más que una fuente de energía, decimos que es un vector energético, ya que para obtener hidrógeno usamos energía. Por eso, lo decisivo es de dónde lo sacamos y cómo. La persona que escuchaste ni bien le diste play a este episodio es Liliana Mogni, investigadora del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y docente en el Instituto Balseiro. Liliana forma parte del equipo que logró el desarrollo de un prototipo de generadores de energía, alimentados a través de hidrógeno generado a partir de bioetanol. Dicho así suena sencillo, o al menos se puede seguir, pero lo cierto es que para que este proceso suceda se necesitó un elemento en particular, una pila de óxido sólido, y acá es donde viene la innovación. Esta pila permite producir y almacenar hidrógeno proveniente de distintas fuentes. Puede usarse de manera reversible, ya lo va a explicar Liliana más adelante en este episodio, y además generar un doble rendimiento, energía eléctrica y calor. Liliana investiga materiales para aplicaciones de energía, en particular para celdas de combustible y electrolizadores de alta temperatura desde 2003, cuando inició su doctorado. Por eso, para ella, este proyecto tiene en verdad 20 años, porque fue ahí que empezó a materializarse en su cabeza y en sus estudios. Cuando uno hace investigación, sobre todo investigación aplicada, quiere ver en concreto al final del camino que eso en lo que uno viene trabajando, investigando, se concreta en un desarrollo tecnológico. Te invito a meternos de lleno en el desarrollo de este proyecto federal, en el que el gobierno de Santa Fe adquirió una pila de combustible para que la empresa Enerfe, Santa Fe Gas y Energías Renovables, no solo pueda concretar el funcionamiento de un generador prototipo de 10 kilowatts a partir de la generación de hidrógeno desde bioetanol, sino también desarrollar una tecnología que permita almacenar hidrógeno de distintas fuentes, impulsar su aplicación en industrias con importantes consumos de energía, desarrollar los posibles componentes y proveedores a nivel local y así garantizar nuestra soberanía tecnológica para la transición energética. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética en Argentina, un podcast creado por la Fundación Innovat del CONICET con la colaboración de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. En esta tercera temporada vamos a conversar con especialistas de distintas regiones de nuestro país, responsables de llevar a cabo los proyectos tecnológicos en transición energética financiados por el Fondo Argentino Sectorial, FONARSEC, con un objetivo compartido: promover una mayor vinculación entre el sector público, el sistema científico-tecnológico y la industria nacional. El trabajo de Liliana Mogni y su equipo en el Instituto Balseiro, específicamente dentro de la gerencia del área de investigación, desarrollo e innovación, fue tomando visibilidad en su trabajo en la investigación de materiales para la aplicación de energías gracias a espacios como el IBK 50, un concurso para jóvenes emprendedores tecnológicos que organiza el propio instituto. Liliana asegura que fue gracias a su participación en este concurso en el año 2017 que se acercaron desde la Secretaría de Energías Renovables de Santa Fe para sumarlos a un proyecto que ya se venía pensando. Pero ¿cuál era la propuesta en ese entonces? Ellos habían asistido a una feria de vehículos eléctricos y habían visto en funcionamiento un prototipo que se había lanzado justo unos meses antes, que era un prototipo de un vehículo eléctrico alimentado con bioetanol que funcionaba con esta tecnología, que es la tecnología de pilas de combustible de óxido sólido. Ese vehículo tipo prototipo, que era de la marca Nissan, tenía algunas ventajas frente a otro tipo de dispositivos de pilas de combustible, como esto de poder utilizar como fuente de energía
energía bioetanol, o biocombustible líquido. Entonces, a raíz de eso, ellos se empiezan a interesar en la tecnología y al buscar referentes a nivel nacional, nos contactan a nosotros y, por supuesto, también otros científicos que abarcan distintas ramas del área. Ahí empieza a cristalizar un poquito más la idea de incorporar esta tecnología de pilas de combustible de óxido sólido de alguna manera en un desarrollo tecnológico. Y se plantea cómo uno podía pensar en esa tecnología en Argentina, qué tipos de aplicaciones podíamos tener, cómo podíamos darle fuerza y que no sea solo comprar una tecnología ya en mano, sino generar un desarrollo a nivel nacional. Antes de avanzar en estas preguntas que realmente nos interesan muchísimo desde las dificultades que plantea esta tecnología y su aplicación local, me gustaría ir punto por punto sobre los componentes de este generador y obviamente sobre la pila. ¿Podrías contarnos exactamente qué es una pila de combustible? ¿Para qué sirve en general y qué rol cumple en este proyecto en particular? Para empezar, una pila de combustible es un dispositivo de conversión de energía. O sea, es un dispositivo electroquímico. En algún sentido es parecido a una batería en cuanto a su funcionamiento de transformación de un químico en electricidad. La diferencia por ahí con una pila o una batería común es que la sustancia que trabaja, la que produce la energía eléctrica, es un gas que reacciona sobre un electrodo, produce un intercambio de especies, entre ellos electrones, que puede uno recuperarlos por un circuito externo, y unas especies iónicas que cierran el circuito hacia otro electrodo donde ocurre otra reacción química que permite cerrar todo el circuito. Entonces, estos dispositivos, al funcionar de esta manera, permiten hacer una reacción de combustión, pero de forma controlada. ¿Y cómo se alinea entonces esta tecnología con la transición energética? Esta tecnología en general es interesante porque al tener mucho mayor rendimiento que una máquina térmica, incluso el uso del mismo combustible es más eficiente y termina emitiendo menor cantidad de dióxido de carbono por producción de energía. Ahora, dentro de esta tecnología, de las pilas de combustible, hay distintos tipos de pilas de combustible. Hay pilas de combustible que se llaman de tipo PEM, por ejemplo, que son con polímeros, que es, por ejemplo, la que se encuentra en el Toyota Mirai, que es el vehículo que es bastante famoso por utilizar esta tecnología. Y hay pilas de combustible que son alcalinas, que son, por ejemplo, las que se utilizaron, o de ácido fosfórico también, que son las que se utilizaron en los proyectos de la NASA, del proyecto Apolo, por ejemplo, inicialmente ya hace como 50 o 60 años atrás. Y después están las pilas de óxido sólido o de alta temperatura, que son cerámicos, que funcionan justamente al utilizar materiales cerámicos, permiten funcionar a alta temperatura. ¿Y cómo impactaría esto? Y esto le da un extra a esta tecnología que al funcionar en alta temperatura, esto produce energía eléctrica y calor. Y ese calor que se produce es un calor que es útil desde el punto de vista tecnológico, porque al salir con una temperatura interesante para poder acoplarlo con otros procesos, por ejemplo, turbinas de gas, turbinas de vapor, o incluso desde el punto de vista más simple, una cuestión que puede ser utilizarlo para agua caliente sanitaria. Entonces, eso le permite a esta tecnología alcanzar rendimientos muchísimo más altos que otras, al menos desde el punto de vista teórico, y por eso es que uno se focaliza o se interesa en poder utilizarla como una especie de facilitador tecnológico para esta transición energética. ¿Y por qué se enfocaron en la producción de hidrógeno a partir de esta pila? Desde el punto de vista tecnológico, la idea de poder utilizar hidrógeno producido a partir de otros combustibles con esta tecnología te permite que si vos optimizás el core del dispositivo que tiene que ver con la pila de combustible para trabajar con ese hidrógeno, después podrías también trabajarlo con hidrógenos de otras fuentes, por ejemplo de electrólisis o por ejemplo de hidrocarburos, de gas natural. O sea, si bien este proyecto en concreto apunta a utilizar bioetanol en una primera etapa, tal cual se planteó, no significa que ese es el único combustible que se puede utilizar como base. Se puede utilizar, por ejemplo, gas natural y reformarlo a hidrógeno y después con hidrógeno la pila, o se puede utilizar hidrógeno directamente producido a partir de electrólisis y transformarlo en la pila de combustible, o incluso se puede trabajar con amoníaco como combustible y fuente de hidrógeno. Así que en ese sentido, la idea de utilizar esta tecnología alimentada con un hidrógeno producido en este caso por un tipo de fuente, es justamente que si uno conoce y sabe y domina la tecnología de esa instancia, puede después replicarla o aplicarla o adaptarla a las distintas fuentes de hidrógeno.
Ahora sí, hablamos de las pilas, de la elección del hidrógeno y la posibilidad de usar distintas fuentes para generarlo. ¿Qué dificultades técnicas presentó el desarrollo de este prototipo? O sea, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista tecnológico, este proyecto no apunta si bien apunta a un dispositivo, este dispositivo integra distintos tipos de tecnología. O sea, vos tenés que un combustible, puede ser bioetanol, gas natural, biogás, tiene que ser transformado en un reformador a una mezcla de hidrógeno con otros subproductos, por ejemplo, dióxido, monóxido y demás. Eso es un problema tecnológico en sí mismo, que es el reformador y los catalizadores que se requieren para hacer ese proceso. Después está el siguiente desafío, que tiene que ver con la selección del combustible base para la producción de hidrógeno. Si yo hubiera trabajado con un prototipo que funcione con hidrógeno puro, ya por ejemplo no tenía el problema del reformador. Ahora también no es tan fácil tener hidrógeno puro y hoy por hoy no lo disponemos. Ahora, si yo hubiera trabajado, por ejemplo, con un combustible como puede ser gas natural, tiene algunos desafíos diferentes que tienen que ver, por ejemplo, con algunos contaminantes que se encuentran en el gas natural que pueden dañar la celda, pero es un combustible gaseoso. Entonces, a la hora de hacer todo el balance y el funcionamiento dentro de la pila, es más sencillo porque ya está en forma gaseosa. Ahora, en el caso de otros combustibles, el bioetanol tiene un extra que es un combustible líquido. Eso es una ventaja desde el punto de vista del transporte y la distribución del combustible, pero a la hora de integrarlo en la tecnología y en el reformador hay que vaporizarlo previamente, hay que controlar bien la relación de bioetanol-agua para producir la mezcla óptima para que después alimente la celda y demás. Entonces, hay muchos desafíos tecnológicos que tienen que ver con los desarrollos propios del prototipo y a los que se tuvieron que enfrentar. Lo que distingue a esta pila entonces, la cuestión de poder trabajar con distintas fuentes, evidentemente no es algo que está dado, sino que hay que trabajar para que se generen esas condiciones. ¿Y cuáles son entonces los desafíos prácticos al llevar esta teoría a la realidad? Vos pensás que este primer prototipo se fabrica afuera y se trae. Ahora hay que llegar, instalarlo acá, tiene que cumplir las normas, tanto de la empresa que viene de afuera, de acuerdo a dónde se tiene que instalar, como también las normas nacionales en cuanto a instalaciones eléctricas y demás, con algunos requerimientos por ahí de repuestos, piezas o cuestiones técnicas de último minuto, que son de por sí desafíos, porque no están los proveedores acá en Argentina. Entonces uno tiene que salir a buscarlos afuera y demás. En ese caso particular quiero mencionar específicamente el grupo de NERFED y de INCAPE, que son los que actúan como receptores de la celda. La celda se va a instalar en el CCT de Santa Fe, dentro de la órbita de INCAPE, y va a estar gerenciada también por la empresa NERFE, que de hecho construyó un laboratorio dentro del predio de INCAPE. Ellos están trabajando muy arduamente para ajustar los detalles de último momento para que se pueda poner en funcionamiento la celda y no surjan imprevistos. Entonces eso también es un desafío tecnológico grande, que tiene que ver con la logística de los procesos. Ya que lo mencionas, me gustaría resaltar un punto clave de este proyecto, que es la compra de la pila de combustible por parte del gobierno de Santa Fe. ¿Cómo lograron que esto suceda? Yo creo que fue clave el hecho de que ellos pudieran ver la tecnología en funcionamiento. Por eso es que son tan importantes estos conceptos de proyectos de demostración. La misión integrada tanto por políticos como empresarios, que viajó en ese momento, ya hace varios años atrás, a visitar esta planta, por ejemplo, de demostración de la tecnología en una planta de biogás, o que viajó y pudo ver el auto de Nissan. Al verlo en funcionamiento es como que permite concretar mejor la aplicación de la tecnología. No era algo que estaba en un papel, sino que lo vieron funcionando, vieron que existía, y la pregunta es por qué esto existe en otro lugar y no se puede aplicar acá. O por qué deberíamos aplicarlo también. En ese caso en particular, toda la región del centro y norte de nuestro país tiene una producción muy grande de biocombustible. Entonces, para ellos es importante poder darle un uso concreto a esta tecnología, por ejemplo, para la generación eléctrica. También creo que fue importante que una vez que se tomó la decisión política, en la aposta y la adopción de la tecnología se la presente
a una empresa que tenga un objetivo concreto de comercialización a largo plazo, de desarrollo, entonces eso creo que también fue muy importante para permitir una sinergia también entre el campo académico, científico y el campo de aplicación. ¿En qué instancia se encuentra el proyecto actualmente, teniendo en cuenta todos estos desafíos de desarrollo y de instalación en Argentina? O sea, la primera etapa era el desarrollo de este prototipo importado, su instalación acá en Argentina, que para eso se tuvo que construir un laboratorio, que es este que te mencionaba en NRF. Y la siguiente etapa es poner en funcionamiento el prototipo para aprender de él. No es lo mismo lo que uno puede leer o saber a partir de terceros que lo que uno aprenda con la tecnología en sí cuando uno puede ponerle las manos encima. Entonces el siguiente desafío va a ser hacer los protocolos de testeo que nos permitan obtener la mayor cantidad de información posible y volcar esa información así a poder construir en una siguiente etapa un prototipo donde podamos integrar tecnología nacional. Recién mencionaste la posibilidad que tienen de aprender de este prototipo para generar desarrollo nacional, específicamente desarrollando la cadena de valor. ¿Qué puede demandar este proyecto y qué se puede empezar a producir en el país? Esa integración puede ir desde válvulas, cañerías hasta la propia pila o el propio reformador. Todo ese proceso va a requerir generar targets o objetivos tecnológicos, identificarlos a los que tenemos que alcanzar. Nos va a requerir desafíos desde el punto de vista de qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos acá y qué es lo que no se puede hacer. Hacer tecnologías nuevas, a veces te pasa que no tenés proveedores. Por supuesto, es muy difícil conseguir proveedores en Argentina, casi te diría que imposible, de partes, componentes o insumos que uno necesita. Entonces uno va tratando de desarrollarlos acá, a los proveedores, a su vez que necesitas poder comparar con algo conocido. Entonces, esa dinámica de desarrollo de proveedores, esa dinámica de testeo, de prueba, es un desafío en sí mismo que es el que esperamos poder resolver, aunque sea parcialmente, en esta segunda etapa del proyecto que tiene que ver con adquirir conocimientos y con ese conocimiento poder volcarlos al desarrollo puntuales de distintas etapas de valor de esta tecnología. Yendo a lo concreto, en el proyecto en particular, ¿qué beneficios, qué resultados deberíamos esperar o podríamos esperar si se implementara en un mediano plazo? El impacto concretamente es difícil de medirlo en cuanto a cuánto en plata. Uno puede decir, bueno, con esto se va a poder fabricar X cantidad de catalizadores y bueno, no puedes sacar un número ahí. En el caso particular de las pilas de combustible, nosotros lo que estamos pensando es, por ejemplo, en decir, bueno, ¿cuánto cuesta importar la pila? O sea, si uno quisiera duplicar, triplicar o fabricar en masa de dispositivo, por ejemplo, si vos lo traes, lo probás, resulta que la tecnología efectivamente cumple todo lo que promete y más, y lo ves como una opción interesante y razonable a la hora de generar electricidad, por ejemplo, en lugares donde no llega la red eléctrica, como puede ser un campo en el norte de Santa Fe, como puede ser un campo en medio de la Patagonia, donde vos la infraestructura de red eléctrica no llega. El impacto de que vos puedas tener generando dispositivos que localmente no contaminen tanto en cuanto a la emisión de dióxido de carbono, que sean, por ejemplo, confiables, no solo para alimentar viviendas, sino, por ejemplo, para alimentar desarrollos o facilidades tecnológicas, como puede ser un radar, como puede ser un sistema de protección catódica de un gasoducto, como puede ser antenas de telefonía que están en lugares remotos y demás. ¿Y los beneficios desde el punto de vista de la transición energética per se?
En 2021, el Ministerio de Economía aprobó los lineamientos para un plan de transición energética al 2030, entre los cuales figura el desarrollo del hidrógeno, entendido como nuevo complejo productor y exportador, pero también como un nuevo vector energético para el desarrollo nacional. Para cerrar esta entrevista, me gustaría entender por qué este proyecto conviene para la transición energética en un sentido más amplio. Desde el punto de vista de la transición energética, el objetivo es bajar la emisión de dióxido de carbono de forma sustentable. Entonces, naturalmente surge el hidrógeno porque en el punto final de consumo el hidrógeno no emite dióxido de carbono, entonces pasa a ser el combustible ideal. Pero la transición energética involucra distintas tecnologías, no solo la producción de hidrógeno o el uso de hidrógeno. Y está en discusión, y en ese sentido yo celebro y felicito que los lineamientos estén centrados en el plan de transición energética y no el hidrógeno per se. No porque no crea que el hidrógeno sea un vector de energía útil y necesario, sino porque cada región tiene sus particularidades, tiene sus desafíos, tiene sus requerimientos y también tienen sus obligaciones morales hacia la transición energética. Entonces, dentro de ese panorama, lo veo el hidrógeno no necesariamente como una fuente primaria o un vector primario de energía a nivel regional, sino a nivel global, en el cual creo que nosotros podemos contribuir a ser proveedores de ese combustible sintético o sus derivados. O sea, puede ser hidrógeno, pero puede ser el hidrógeno ya incorporado en una siguiente etapa a un combustible sintético, como puede ser el metanol o el amoníaco. Entonces, en ese sentido, creo que Argentina y Latinoamérica juegan un rol fundamental apuntando a permitir bajar el costo del hidrógeno y masivizarlo a nivel mundial. Son muchísimos los conceptos técnicos y las ideas de desarrollo que deja Liliana en esta entrevista, que se convirtió en una verdadera clase de cómo la investigación se capitaliza al momento de ejecutar la transición energética. Rescato varias cosas, principalmente la importancia de crear prototipos, de mostrar modelos de lo que podríamos tener, para adaptarlos en otras industrias, y también la importancia de entender la transición energética como un proceso que no va a tener una solución masiva, sino que debe estar pensada desde los recursos naturales, por regiones, aprovechando sus fortalezas y nuestras propias capacidades tecnológicas e industriales. Esta nueva temporada de Transición Energética en Argentina, podcast creado por el área de promoción y difusión de la Fundación Innovat, fue realizada gracias a la colaboración de Enerfe-Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Federico Nasif, producción ejecutiva Tomás Pérez Bisón, guión Lucila Lopardo, comunicación Patricia Miniani, diseño de sonido Manuel Maero, producido por Tronadores y grabado en Estudio Red, en homenaje a Isabel Tati McDonald y su compromiso con el desarrollo tecnológico nacional. Hasta el próximo episodio.